Hola, buenas a todos y todas. Bienvenidos al canal de la Asociación Alganda. Yo soy Marina, educadora social, y en este vídeo vamos a hacer una pequeña formación sobre las claves que podemos tener para elaborar nuestro currículum, hacerlo más atractivo y que se adapte bien al puesto de trabajo al que estamos optando. Esta serie de formaciones se enmarcan dentro del proyecto Interempleo de la propia asociación, y para más información podéis consultar siempre nuestras redes sociales o nuestra página web. El currículum, como todas y todos sabemos, pues es la puerta principal para acceder a un proceso de selección, ¿vale? Entonces es muy importante dedicarle tiempo a prepararlo, porque es fundamental que lo adaptemos a las nuevas exigencias del mercado laboral y sobre todo de la era digital, ¿vale? Para ampliar nuestras posibilidades. Para esto también es muy importante ser consciente de a qué empresa, a qué puesto de trabajo estamos optando, qué piden, qué clase de perfiles son los que aceptan y qué tipo de personas son las que están trabajando allí, etcétera, etcétera. También tener en cuenta que muchas empresas ya cuentan con equipos de recursos humanos. Por lo tanto, decimos mucho más a través del currículum de lo que está meramente escrito. La manera de presentarlo, la manera de elaborarlo, qué información destacamos, el orden en que la recogemos, tiene muchísima importancia, ¿vale? Por ejemplo, desde los datos que da la firma HR Consulting, es decir, una consultora sobre recursos humanos, más del 80% de los currículums son descartados por falta de información específica relacionada con los requisitos demandados, o incluso por incorrecciones en la redacción o por una presentación mal realizada. Entonces es muy importante que no tengamos un único currículum que mandemos de manera masiva a todas las ofertas de trabajo a las que nos queremos presentar, sino que tengamos varios modelos y que incluso cada modelo lo adaptemos levemente en respuesta a la oferta, a la información que tenemos de la empresa, a la información que tenemos del puesto de trabajo. Por supuesto, una presentación actual, que dice también mucho de nosotras y de nosotros, y que haya una corrección y una limpieza a la hora de presentarlo. Al final, el currículum, en primera instancia, lo que busca es pasar a la fase de entrevistas, es decir, captar la atención de los reclutadores y de las reclutadoras desde el momento que abren el currículum, porque en un leve vistazo superficial podemos ser descartados sin que ni siquiera lo lean por este tema de presentaciones más realizadas o de incorrecciones en la redacción, ¿vale? Entonces, insisto mucho, no podemos usar siempre el mismo currículum para todos los puestos de trabajo, ¿vale? Primero de todo, a la hora de elaborar el currículum, es muy importante hacer una pequeña autoevaluación, ¿vale? Y esto es algo que, si veis más formaciones de este tipo que están en el canal, veréis que insistimos mucho en ello cuando hablamos de empleo, porque es muy importante. A veces tenemos la idea de que el currículum simplemente es un listado de toda nuestra experiencia laboral y de toda la formación que tenemos. Pero en los últimos años hay muchas tendencias en el mercado laboral que buscan ya no solo conocer pues esta formación, esta experiencia que tenemos, sino quién somos, qué clase de personas somos laboralmente, a la hora de trabajar, a la hora de relacionarnos con nuestros superiores, con las personas que atendemos, a nuestros clientes, con nuestros compañeros. Entonces es muy importante también hacer esta evaluación, porque ayuda mucho volcar en el currículum de manera breve cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, conocerlas de cara a pasar a la siguiente fase, que sería la entrevista, que nos motiva
dejar claras nuestras preferencias a la hora de las condiciones laborales. Entonces, no solo significa repasar nuestra educación y nuestro historial profesional y nuestros logros, sino repasar también nuestras habilidades laborales y sociales. Pensar quién somos y qué queremos nos va a permitir afinar mucho nuestra búsqueda de trabajo, adaptar mucho nuestras candidaturas, ¿vale? Para esto también nos va a ayudar revisar nuestros antecedentes de currículums, es decir, puede ser que yo me vea ahora inmerso en una búsqueda activa de empleo después de haber estado empleado durante algunos años o algunos meses o haber pasado por otros sectores laborales. Entonces, yo sí que os invito a que, si los tenéis a mano, reviséis los currículums que usasteis en el pasado, no los reutilicéis, le deis un formato completamente nuevo, le deis una estructura nueva, pero sí que vamos a aprender mucho de las cosas que volcábamos anteriormente en un currículum. He adquirido nuevas habilidades, tengo nuevas cosas que destacar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que se hace siempre es, bueno, abrir un documento en blanco o, en su defecto, un cuaderno, una hoja de papel y apuntar todo aquello que sabemos hacer, no solo en cuanto a estudios, ¿vale?, sino en cuanto a habilidades y a cualidades que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos que hacer una criba y no pensar en que hay datos poco relevantes, ¿vale? Porque tener en cuenta que este primer punto donde nos estamos preparando un currículum va en bruto, ya filtraremos, todo es relevante, ¿vale? Te sorprendería la cantidad de criterios que se tienen en cuenta, sobre todo desde departamentos de recursos humanos, a la hora de valorar un currículum. Si os quedáis en blanco o no sabéis muy bien cómo abordar esta parte donde yo voy apuntando pues todas estas habilidades y todas estas cualidades, a mí siempre me parece tremendamente positivo tirar de personas que nos conozcan muy bien, es decir, de familiares, de amigos, de personas de confianza. ¿Cuáles crees que son mis habilidades? ¿Qué crees que se me da bien? ¿Cómo me ves tú desde fuera? Puede ser que yo me perciba como una persona muy social y muy fácil de llevar y que mi familia me diga, a la hora de tomar decisiones en grupo es difícil contigo, o creo que se te da muy bien hablar con la gente y creo que sería bueno atendiendo de cara al público, y puede que haya sido algo que yo, que me percibo que me pongo nerviosa, se me hubiera pasado por alto. Entonces, siempre es positivo hacerlo de manera individual, pero también contrastar con las personas que nos conocen, como iba diciendo. Entonces, ¿cómo continuamos? Pues teniendo también un poquito claras cuáles son nuestras preferencias, ¿vale? Es lo primero en lo que tenemos que pensar, aunque tengamos una situación en la que no podamos poner muchas condiciones porque tengamos una fuerte necesidad de obtener un puesto de trabajo, hay que priorizar siempre aquellos puestos de trabajo que más nos gustaría realizar, que más nos posibiliten compatibilizar con nuestra vida, o en los que creemos que tenemos mayores cualidades, ¿vale? Entonces, una vez realizado todo el trabajo previo de autoconocimiento, yo también recomiendo que dediquemos un momento a pensar de manera clara, sencilla, cuáles son nuestras preferencias, si estamos dispuestas a trabajar un turno de noche, un turno rotativo, una media jornada, a desplazarnos de nuestro lugar habitual 50, 100, 200 kilómetros. Todas estas cosas es importante tenerlas claras, porque si pasamos a la siguiente fase nos las van a preguntar seguramente, y porque incluso podemos reflejarlo en el currículum. Oye, disponibilidad horaria absoluta, disponibilidad para moverme geográficamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Una vez pasado este primer autoexamen, que nos va a ayudar mucho a enfocar lo que queremos y podemos reflejar, tanto en nuestro currículum como en unas pequeñas líneas cuando enviemos una autocandidatura o una carta de presentación, vamos a dar unas pequeñas pautas generales para que deben cumplir los currículum, ¿vale? Y voy a intentar seguir un orden.
Primero de todo, un currículum para cada empresa, ¿vale? Normalmente es un error muy común. Creamos un modelo de currículum y lo entregamos a todas las empresas en las que queremos presentar una candidatura, ¿vale? Pero obviamente ninguna empresa es igual a la otra y la información que para una empresa o para un puesto es relevante, para otra no lo es en absoluto, ¿vale? Esto no quiere decir que tengamos que tener decenas de currículums, pero sí que tengamos un currículum base, por decirlo de alguna manera, e intentar variar datos y en función de la empresa o del puesto al que queramos acceder, ¿vale? No le va a interesar lo mismo a una gestoría que a una cadena de montaje, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que cribar formación, tenemos que cribar experiencia, tenemos que cribar habilidades, ¿vale? Otra recomendación, porque está muy a la orden del día, es utilizar palabras clave, ¿vale? Al preparar un currículum hay que tener en cuenta que las empresas hoy en día no suelen buscar ya solo que tengamos una formación y una experiencia acorde con el puesto, sino que ofrezcamos un valor añadido, ¿vale? Que realicemos aportaciones sólidas. Entonces, las palabras clave ayudan a ponernos en valor y a dejar muy claro al reclutador que somos esa persona que encaja en el perfil que están buscando. Por ejemplo, si estamos optando a una oferta de carretillero y en la oferta o en el perfil de la empresa, porque hemos hecho este trabajo previo de leerlo bien y fijarnos bien, intuimos o leemos que hay que tener ética de trabajo, atención al detalle, capacidad para cumplir los plazos establecidos, compromiso con la empresa, servicio al cliente y demás. Todo esto tiene que aparecer, estas palabras clave tienen que aparecer en nuestro currículum. Oye, soy bueno en la atención al detalle, tengo experiencia en el uso de maquinaria con trabajos en altura, tengo experiencia con atención de cara al público, ¿vale? Ya sea en un apartado de habilidades o ya sea cuando vamos enunciando nuestra experiencia anterior, es importante que estas palabras clave condensen los temas más importantes que hemos visto que solicitan en la oferta, ¿vale? De trabajo a la que estamos respondiendo, ¿vale? Después, el formato digital, súper importante. Ya no se entregan currículum en mano, en papel, a no ser que nos lo pidan específicamente. Sí que siempre nos recomiendan que lo llevemos encima si asistimos o no a entrevista de trabajo, pero a la hora de enviarlo, primero de todo, formato PDF siempre. Muchas empresas, cuando les llega un currículum en formato Word, directamente no lo van ni siquiera a abrir, ¿vale? Entonces, en un formato PDF, especial cuidado a la letra que escogemos, que sea legible, que sea medianamente seria. Entonces, las más comunes, un Arial, Tahoma, Times New Roman, normalmente a tamaño 11, con unos buenos espacios, unos buenos márgenes, que sea gustoso de leer, ¿vale? Y después, la información tiene que llamar la atención a esa persona que lleva toda la mañana leyendo currículum, ¿vale? Entonces, vamos a destacar y responder esas preguntas que clásicamente se hacen, ¿vale? Esas preguntas en las que tú puedes sobresalir, es decir, en qué destacas, cuáles son tus habilidades. Vamos a destacar todo este trabajo previo que hemos hecho en la primera parte de autoconocernos e identificar nuestros puntos fuertes y débiles, ¿vale? Tiene que ser claro, tiene que ser limpito, siempre se recomienda máximo una hoja, 2 si tenemos mucha experiencia relacionada con el sector al que estamos optando, ¿vale? Entonces, es recomendable también, en caso de que se nos quede mucha información fuera que pueda ser importante, tenemos siempre el recurso de tener nuestro perfil de LinkedIn, de Infojobs, etcétera, etcétera, bien actualizado, bien relleno, bien limpito, sin falta de ortografía, sin huecos. ¿Y qué podemos hacer?
incluir este perfil, es decir, cuando pongo mis datos de contacto y todo lo demás, se incluye el link donde ellos pueden acceder a nuestro perfil de LinkedIn, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Lo vamos a mandar en formato PDF, el enlace funcionará y no habría ningún problema. A la hora de hacer esto, de que el currículum sea limpio y sea accesible y no ocupe demasiado espacio, obviamente que eliminar información, y siempre se recomienda que sea la más antigua y o la menos relevante. Es decir, si yo tengo experiencia de camarera o de cajera y eso está maravilloso, está genial, pero ahora mismo estoy optando a un puesto en una gestoría, quizás no es tan importante que yo refleje esa experiencia, ¿vale? En caso de que tenga mucha experiencia relacionada con el sector, máximo nos podemos ir a 2 páginas, pero siempre se puede resumir, siempre se puede sintetizar, siempre se pueden eliminar experiencias, formaciones, datos que no son tan importantes, ¿vale? Y también lo común que no tiende a destacar, ¿vale? Entonces, siempre a la hora de personalizar nuestro currículum y de enviarlo, no se envía palo seco, siempre se envía una pequeña línea en respuesta a esta oferta suya que yo vi a través de esta web o a través de esta publicación, les adjunto mi currículum, etcétera, etcétera, ¿vale? Nunca se envía a palo seco, hay que personalizarlo, ¿vale? Y por último, así como consejo general, hay que evitar los huecos en blanco, es decir, los butrones, como yo le llamo en el currículum. Muchas veces a la hora de quitar toda esta experiencia laboral que no tiene relevancia para el puesto al que estamos optando, sobre todo si hemos tenido mucha movilidad entre sectores, ocurre que de repente se nos queda un butrón en el currículum, ¿vale? Es decir, un hueco de 2 años donde yo trabajé en un sector completamente distinto, no me estuve formando y claro, el reclutador, si yo lo quito y no pongo nada más, dirá, pero esta persona aquí, ¿qué ha estado haciendo? Y como ahora se valora tanto que seamos activas, que nos formemos continuamente, que estemos siempre liadas con algo, lo que se puede hacer si se nos queda este butrón a la hora de quitar información que no es relevante, es darle un formato distinto. Es decir, sabemos que cuando se pone la experiencia, normalmente siempre se pone empresa fulanito de tal año a tal año. Si cuando yo voy quitando cosas, eso hace que se quede un hueco muy grande, lo que voy a hacer es decir, empresa fulanito de tal, 3 años, empresa fulanito de cual, 2 años y 11 meses. Es decir, en lugar de poner fechas concretas con años concretos, voy a poner la duración del puesto de trabajo y de esta manera se evita muy elegantemente que haya butrones en el currículum, ¿vale? A la hora de redactarlo es muy importante que tenga un estilo breve, no estamos redactando de manera narrativa. Imaginemos que estamos escribiendo un telegrama, ¿vale? Para que sea fácil de leer, para que sea concreto, para que vaya al grano. Entonces, no se usan pronombres en primera persona de yo hago esto, yo estuve aquí, evitamos todos los artículos y las palabras de relleno, separamos las cosas con puntos y seguidos y se pone fácil, sencillo, ordenado. 2013 a 2015, empresa tal, este fue mi puesto, estas fueron mis funciones, fin de la historia, ¿vale? Es decir, yo estuve en Mercadona 2 años o de 2018 a 2020, cajera reponedora. Ahí está mi puesto, ahí están las funciones que yo desempeñaba, suficiente. Sin más, ¿vale? Entonces, no es lo que se pone, ¿vale? Muchas veces, sino cómo se pone. Tenemos que tener mucho mimo en cómo redactamos en este sentido, ¿vale? Ahora, respecto a los datos de contacto, a toda esta información personal que volcamos en el currículum. Nuestro nombre debe aparecer visible, nuestra localidad
o la provincia donde nos movemos debe aparecer visible, nuestro teléfono de contacto bien diferenciado y nuestra dirección de correo electrónico. Imprescindible, ¿vale? Si queremos añadir más información aquí, como por ejemplo el enlace a estos portales informáticos donde podemos volcar toda nuestra información laboral como LinkedIn y demás, se pone también en los datos de contacto, ¿vale? ¿Qué podemos incluir o bien aquí o bien en apartados al final del currículum? Si tenemos carnet de conducir y coche propio, disponibilidad horaria, geográfica. Si tengo algún carnet, por ejemplo, el de manipulador de alimentos, que tiene mucho que ver con el puesto al que estoy optando, se puede destacar aquí también. Hay que ponerlo, ¿vale? Después, vamos a la experiencia profesional, aunque ya hemos hablado un poquito. Aquí a veces nos surge la duda, ¿qué pongo antes, la experiencia o la formación? Pues lo que más te convenga. Si yo soy una persona que está entrando ahora al mercado laboral y no tengo mucha experiencia, voy a destacar primero mi formación académica. Si yo no tengo mucha formación académica o mi experiencia dice más que mi formación porque ya me formé hace muchos años, primero la experiencia, ¿vale? Se señala siempre la empresa en la que hemos trabajado, como os comentaba, el puesto de trabajo, ¿vale? Las funciones que desempeñábamos y los años que hemos empleado en ese sector o en esa empresa. Si poner las fechas concretas me beneficia porque hay una cronología clara, se incluyen, si no, los años de experiencia y listo, ¿vale? Si veis que no os acordáis, tirar de vuestra vida laboral, ¿vale? Para elaborar este apartado. Y por último, pero no menos importante, muchas veces cuando lo hacemos de memoria tendemos a poner esta experiencia y organizarla según nos vamos acordando de ella. En 2016 estuve aquí, en 2019 estuve aquí, en 2013 estuve allá. No, siempre hay que hacerlo de manera cronológica y se recomienda que sea de manera cronológica inversa, es decir, de lo más antiguo a lo más nuevo. Si por algún motivo vosotras o vosotros consideráis que os conviene un orden cronológico directo, es decir, de lo más inmediato a lo más antiguo, podéis hacerlo también, pero por favor siempre, siempre 1, 2, 3, ordenado, ¿vale? ¿Cómo se incluye la formación académica? Igual, el título de la formación, graduada, colegiada, título en especialista, grado en esto, grado en lo otro, lo que sea. El título de la formación, se incluye siempre la academia, el centro formativo, la escuela donde se desarrolló esa formación. Y en caso de títulos de formación privada, pues se suele incluir también cuántas horas de duración, porque no es lo mismo un curso de auxiliar de enfermería de 60 horas que de 120, ¿vale? Entonces, pues si tenéis vuestros títulos, también sacarlos a reducir a la hora y tenerlos cerquita a la hora de elaborar el currículum, ¿vale? Por último, respecto a la formación, cuando tenemos formación, grados medios o superiores o formación universitaria, no se refleja que tenemos la ESO y el bachillerato, porque se da por hecho que hemos pasado por allí. Si no tenemos grados medios o superiores o formación universitaria, en ese caso sí, la titulación que tengamos. Educación básica, educación secundaria, bachillerato, etcétera, etcétera. Después reflejaríamos los idiomas, que no se pueden pasar por alto ahora mismo en el mercado laboral en el que estamos. Es cierto que hay puestos para los que son muy relevantes y otros para los que no tanto, pero bueno, a la mínima, aunque tengamos un nivel muy básico, si hablamos un idioma siempre está bien reflejarlo. Si tenemos un desfase muy grande, por ejemplo, entre nuestro nivel oral y nuestro nivel escrito, se puede dar el formato de decir inglés, 2 puntos, nivel oral medio, nivel escrito básico. Se puede hacer esa distinción, pero siempre se recomienda reflejar los idiomas, ¿vale? Al igual que el manejo de las nuevas tecnologías, incluso aunque tengamos un nivel muy básico, pues especificamos qué programas sabemos utilizar, sé usar Word, sé usar las hojas de cálculo de Excel, sé usar Photoshop, lo que sea, y más o menos qué nivel tenemos.
nivel usuario, que es la manera de decir que tenemos un nivel básico, o nivel profesional, nivel experto, etcétera, etcétera. Si tenemos alguna formación específica, se incluye arriba, ¿vale? Donde las formaciones. Y por último, a veces en los currículums modernos veréis que hay como unas pequeñas líneas, 2 o 3 máxime, donde o bien nos presentamos y reflejamos todas esas cualidades y habilidades que hemos pensado arriba, ¿vale? Soy una persona proactiva, soy una persona que trabaja bien en equipo, etcétera, etcétera. No se enuncia con el soy, ya lo hemos visto antes, ¿vale? O bien se suele poner en uno de los márgenes una pequeña columna donde se ponen habilidades o cualidades y ahí se refleja también, ¿vale? Atención al público, venta directa, habilidad para trabajos manuales, lo que sea, ¿vale? ¿Qué gran duda quizás se me queda por hablar? El tema de la foto, ¿vale? Foto sí o foto no. Sabemos que en muchísimos países el poner una foto en el currículum no se hace, pero en España sigue siendo muy común, ¿vale? Especialmente cuando estamos optando a puestos de cara al público. Entonces, se incluye, suele estar en uno de los márgenes superiores, izquierdo o derecho, ¿vale? Por favor, importante, no coger la primera foto que tenemos por casa. Una foto como si fuera para el carné, para el DNI, de frente, con una ropa apropiada, acorde al puesto de trabajo, buen aspecto, ni demasiado serio, ni demasiado sonrientes, un fondo neutro. Tampoco hace falta que la foto ocupe muchísimo tamaño carné dentro del currículum, ¿vale? Sencillita, pero muy bien presentable. Y con la duda esta de la foto, enlazo con la siguiente. Y es que hasta hace unos años era muy común incluir la edad en el currículum o al menos la fecha de nacimiento. Esto ya no se hace tanto y al incluir la foto ya dejamos que quien... No lo he dicho, pero debe ser actual. Por favor, no cojamos esa foto que nos hicimos para el carnet que nos sacamos hace 5 años. Hagamos una foto actual, ¿vale? Ya damos una idea un poco de nuestro rango de edad. Entonces, a no ser que en la oferta específicamente hagan referencia a rangos de edad, es decir, es que buscamos una persona entre 18 y 35 años. En ese caso, sí que incluimos nuestra fecha de nacimiento o nuestra edad. En caso contrario, lo podemos omitir sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y por último, pues siempre recordaros que hay muchísimos modelos en internet, modelo de currículum, ¿vale? Son gratuitos. Hay algunos que nos pueden servir de ejemplo si queremos hacer el nuestro desde cero en un Word para luego guardarlo como PDF. Si no tenemos ese manejo de Word, hay muchísimos modelos que nos podemos descargar y directamente rellenar. Escoger un modelo que tenga un formato limpio, que sea acorde un poco a vuestro ámbito laboral. Como os comentaba antes, no va a tener el mismo aspecto el currículum de un diseñador gráfico, de una persona que trabaja en una imprenta que de la que trabaja en una gestoría o en un banco, que seguramente será mucho más sobrio. Pero podemos utilizar los modelos de internet, ¿de acuerdo? Y hasta aquí esta pequeña formación en elaboración del currículum. Si os queda alguna duda, necesitáis algún material, os recordamos que siempre podéis recurrir a la Asociación Alganda, podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales o del correo asociación@alganda.org. Esperamos que os sirva de mucho y mucha suerte en vuestra búsqueda de empleo. Un saludo.